Buenas tardes mis hermanos, soy su hermana Yexi Molina de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, Templo Central, ayudanta de jefa de Dorcas, y hoy me ha tocado compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Les invito a preparar sus Biblias para buscar en el Salmo 25, versículos 3 y 4. Salmo 25, versículos 3 y 4. Le daré lectura en el nombre del Señor. Dice así: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Amén, mis hermanos. Les invito a hacer una pequeña oración para ponernos en comunión con el Señor y que podamos entender y conversar de su palabra. Padre Celestial, estamos delante de su presencia, primeramente agradeciéndole la oportunidad de poder leer su palabra, compartir su palabra, Señor, y recibir un mensaje para mi vida, Señor. Le pido por misericordia que usted me utilice como instrumento, lave mi cuerpo desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, para poder entregar este mensaje conforme a su voluntad, Señor. Usted utilice mis labios, mi mente, mis manos, Señor, y todo mi ser para entregar este mensaje de acuerdo a lo que usted a lo que usted estime conveniente, Señor, por misericordia. Prepare los corazones de mis hermanas y mis hermanos, Señor, sus mentes, Señor, despeje sus entendimientos y dele espíritu de discípulo para poder compartir y entender esta palabra, Señor, por misericordia. Usted prepare todo, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, voy a leer nuevamente el versículo 1 para poder ir a la exhortación. Y dice así: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Amén, mis hermanos. Ninguno de los que esperan en ti. Primeramente aclarar que se esperan en ti. Cuando David escribió estas líneas, ese esperar en ti se refería a esperar en Dios. No se refería a esperar en ti, a esperar en usted, ni a esperar en alguna persona, sino que se refería a esperar en el mismo Dios. Y haciendo esa aclaración, quisiera compartir lo que yo encontré de las palabras de este verso que me llamaron la atención y que muchas veces uno necesita clarificar para poder entender completamente el mensaje de la palabra del Señor. Primeramente busqué esperar. Esperar, según el diccionario, es tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Creer o saber que sucederá una cosa. Amén, mis hermanos. O sea, tener esperanza. Tener esperanza suena familiar a tener fe, ¿cierto? Es tener fe en el Señor. Estamos esperando en el Señor, o sea, estamos esperando en el Señor. Y muy por el contrario, no significa ponernos en pausa. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se usa de manera coloquial el sí, esperemos, veamos qué pasa después más adelante. Y nos quedamos así, sin hacer nada, y pensamos que de esa forma es esperar correctamente. Pero lo que aquí se nos enseña es que esperar en el Señor no significa poner nuestra vida en pausa o no hacer nada para luego ver qué pasa. Significa confiar en Dios. Como ejemplo de esto tenemos la prueba que pasó Job, que él nunca dejó de confiar en el Señor y esperó en Él. Y también obviamente tenemos a Abraham, el padre de la fe. Todos sabemos que Abraham, ya estando casado, gozaba de una situación económica buena, de una vida estable, y Dios lo mandó a tierras lejanas y él obedeció. No podía tener hijos con Sara porque Sara era estéril, y él esperó y confió en el Señor. Cuando ya había pasado mucho tiempo, el Señor permitió que Sara quedara embarazada y le concedió un hijo.
Abraham siguió esperando en el Señor y sufrió pruebas incluso vinculadas con su hijo, y él confió en el Señor, esperó en el Señor, y ciertamente que el Señor lo favoreció. Después de pensar en estos dos grandes personajes bíblicos, estos gigantes de la fe, uno puede decir, pucha, pero yo no soy Job ni Abraham. Pero ¿qué nos falta a nosotros para ser como ellos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Obviamente que dejando de lado que ellos son unos personajes que vivieron hace muchos años atrás. La diferencia entre ellos y nosotros que yo pude notar sustancialmente es la relación con el Señor. Job nunca dejó de relacionarse con el Señor en medio de la prueba. A veces él no entendía el silencio del Señor y le preguntaba por qué estaba en silencio. Job nunca dejó de hablar, de comunicarse, de tener una relación con Dios. Abraham tampoco. Quizás nosotros, cuando nos enfrentamos ante una situación adversa y cuando tenemos que esperar en el Señor, cometemos el error de entregar nuestra prueba, entregar nuestro problema, y decimos, ya, y con eso espero. Pero la verdad es que eso no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos que llevar una vida en comunión con el Señor, tenemos que buscarle a Él, independiente de que uno siempre entregue su carga y siempre esté esperando en Él. La diferencia que yo veo entre estos gigantes de la fe y nosotros es su forma de vida. Ellos hicieron de la relación con el Señor su forma de vida. Ellos no tenían su fe puesta en otras cosas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero ponemos nuestra fe en personas, en bienes y en tantas cosas, mis hermanos, que de repente como que no hacen así como campanita y nosotros quedamos mirando y como que nos envolvemos en esas cosas que son tan materiales que no nos damos cuenta que lo principal es tener nuestra relación activa con el Señor. En este versículo más adelante también hace mención de lo siguiente, dice, serán avergonzados, ciertamente ninguno de cuantos esperan será confundido. ¿Qué es ser confundido? Lo que yo le decía hace un poco de rato, o sea, de repente nosotros entregamos nuestra situación y el mundo nos confunde, nos engaña, nos prende lucecita y nosotros allá vamos. No, mis hermanos, no tenemos que ser confundidos. Confundido es tomar o entender una cosa por otra. Por el contrario, nosotros los cristianos seremos guiados por la luz de Cristo. Amén, mis hermanos, tenemos que dejarnos guiar por la luz del Señor y inmediatamente cuando notemos que entramos en este estado, orar y pedirle al Señor su dirección. Le invito a buscar Isaías 41:3. Isaías 41:3, que dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, mis hermanos. El Señor nos está diciendo, no temas, yo te ayudo. Pero espera en mí, espera en el Señor, espera en Dios. No pongas tu fe y tu confianza en otras cosas, no te confundas, espera en el Señor. Y mientras espera, no te detengas, mantén tu relación, alimenta tu relación con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que el Señor hoy nos está indicando, mis hermanos. Y imagínense, muy por el contrario a los que se rebelan, dice el Señor, que los que se rebelan, aquí mismo en este verso, serán avergonzados, los que se rebelan sin causa. O sea que nosotros los que esperamos en el Señor, no vamos a ser avergonzados, vamos a sentir el respaldo del Señor, pero ciertamente tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza bien puesta en el Señor. No podemos estar esperando en cualquier cosa, ni decir, no, yo estoy esperando en el Señor y no hago nada. Eso es lo que no puede pasar. Amén, mis hermanos. Vamos a leer el verso 2. El verso 4 dice así: muestra, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Amén, mis hermanos. Aquí David le está pidiendo que muestre los caminos y enseñe sus sendas.
Los caminos del Señor son revelados por Él por intermedio de la oración, por intermedio de escudriñar la palabra. Pero nosotros realmente, para seguir sus caminos, tenemos que hacer sus caminos nuestros caminos. Tenemos que hacer un cambio, no podemos seguir igual. Si nosotros nos mantenemos igual, obtenemos los mismos resultados. ¿A qué me refiero con esto? Si yo presento una petición al Señor y, como le decía, la entrego y espero y no hago nada, usted sabe que los resultados posiblemente, si el Señor tiene misericordia, lleguen, pero muy por el contrario, si yo me mantengo activa en mi relación con el Señor, activo en mi relación con el Señor, los resultados van a ser distintos. Hay que ejercer un cambio en nuestra vida espiritual y un cambio en nuestra forma de ser como cristianos, entregarnos verdaderamente al Señor para poder obtener resultados. Por eso el Señor dice que sus caminos tienen que ser mis caminos, o sea que yo tengo que hacer mis caminos, los caminos del Señor. Mis hermanos, les invito a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén, mis hermanos, por buena voluntad del Señor, Él puede hacer un cambio en nosotros, pero nosotros nos tenemos que dejar guiar. Nosotros tenemos que esperar en Él. Él puede poner el querer como el hacer en usted y en mí, pero tiene que haber una decisión de ejercer un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra relación con el Señor. Todos estos dos versículos son para llegar a decir que realmente tenemos que analizarnos y ver, porque si nosotros nos detenemos nuestra vida esperando que el Señor envíe la respuesta y no hacemos nada, posiblemente cuando el Señor envíe la respuesta no la vamos a entender, no la vamos a saber interpretar. Entonces le invito, mi hermano, a que seamos unos gigantes de la fe de acuerdo a lo que el Señor nos indica acá, de acuerdo a lo que hay que mejorar. Nosotros tenemos que mejorar nuestra relación con el Señor. Y parto hablando por mí, porque principalmente esta palabra es para mí. Todos tenemos que hacer una mejora en nuestra relación con el Señor para poder esperar en Él, confiar en Él. En estos momentos en donde el mundo está tan ajetreado, agitado, convulsionado, ciertamente si uno humanamente se pone a mirar, sabe, pero ¿qué va a pasar? Mire cómo está la escena política en nuestro país, la economía, sin ir más lejos, los precios de los alimentos muy caros, el trabajo, los sueldos no alcanzan para llevar un apropiado estilo de vida, la incertidumbre también de que cada cierto tiempo hay revuelta, hay protesta, la incertidumbre de la misma enfermedad de la pandemia, que muchas personas les da miedo hacer muchas cosas, salir, el tema de uno mismo como papá o mamá, de enviar a los hijos al colegio, todas esas incertidumbres que uno va teniendo en la vida y este mundo tan convulsionado, mi hermano, ciertamente que nos hacen día a día ir teniendo nuevas problemáticas en nuestra cabeza, nuevas causas de aflicción en nuestra vida, pero esperemos en el Señor, mi hermano. Confiemos en el Señor. Hoy día el Señor nos está dando quizás una respuesta a todas estas aflicciones. Mantengamos nuestra relación con el Señor, alimentemos nuestra relación con el Señor para que todo lo que hagamos, el Señor nos ayude. Hagamos los caminos del Señor nuestros caminos y podamos esperar en Él. No seremos avergonzados ciertamente si esperamos en Él. El tema de la palabra del Señor que hoy he presentado es: espero en ti, pero no me pongo en pausa. Amén, mis hermanos, esperemos en el Señor,
no pongamos nuestra vida en pausa, sino que reflexionemos y centrémonos también en llevar una vida cristiana, una relación con el Señor, conforme a lo que Él necesita de nosotros. Amén, mis hermanos. Le invito a hacer una pequeña oración por la palabra, para dar gracias por la palabra del Señor. Señor, estamos delante de su presencia, dándole las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que toca mi vida y mi corazón. Gracias, Señor, porque usted me ha dicho que espere en usted, que confíe en usted y que ciertamente no voy a ser avergonzada. Gracias, Señor, porque he entendido que esperar no es quedarme en pausa, sino que muy por el contrario, poner en acción mi relación con usted, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Le pido que haga vida en cada una de las mentes y los corazones de mi hermano, que cuando estemos en una situación en donde necesitemos esperar en ti, nos acordemos de esta palabra y la pongamos en práctica, Señor. Que esta palabra haga vida en cada uno de nosotros, Señor, por misericordia. No puedo dejar de pedirte, Señor, por cada una de las peticiones de oración de nuestra iglesia. Vaya y bendiga a nuestros hermanos, Señor. Vaya donde hay aflicción, Señor, en estos momentos, Señor. Sea usted dando una mano de misericordia, una mirada de amor, Señor, por misericordia. Y así, Señor, le pido que bendiga a cada uno de los cuerpos de nuestra iglesia por misericordia. Prepárenos, Señor, si es su voluntad, para poder retornar a los cultos presenciales prontamente. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quisiera agradecer al Señor por su palabra, por esta oportunidad, porque nuevamente el Señor me sorprende con lo que uno puede llegar a entender de la palabra del Señor. Quizás cuando uno lee de buena primera como que no podría lograr dimensionar lo que el Señor quiere entregar a cada uno de nuestros corazones. Así que le agradezco al Señor la oportunidad. También quisiera enviarle un cariñoso y afectuoso saludo a mi pastor Jorge Muñoz, a mi pastora Angélica Molina y a todos los integrantes del cuerpo directivo de la iglesia, a los jefes de cuerpo y a todos mis hermanos. Un cariñoso saludo desde el más grande, desde el más adulto hasta el más pequeño, hasta los más chiquititos. Un cariñoso saludo y espero pronto nos podamos ver. Que el Señor les bendiga. Un abrazo virtual.